Últimamente ha habido mucha discusión en las redes sociales, sobre todo cuando personas latinas comienzan a subir sus videos o lo que sea mostrando su vida en el tiempo que son miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas personas siempre están hablando de esto, de que, tú traicionaste a tu país, estás sirviendo a los mismos que han invadido América Latina y tantas partes del mundo, estás sirviendo a una organización homicida y todos esos, etcétera. Por eso es que hoy vamos a responder brevemente a varias preguntas. ¿Ser latino y enlistarte en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos te convierte en un traidor? ¿Tiene algún tipo de beneficio especial para ti siendo latino unirte a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o lo haces porque de verdad has abandonado la esencia de lo que eres y te crees ahora que eres más gringo que nadie? Y la tercera, ¿de dónde viene este tipo de sentimientos y este tipo de opiniones de personas que al parecer no pueden separar el polvo de la paja a la hora de entender las decisiones de vida individuales de cada cual y te quieren venir a leccionar con lo que sería moralmente correcto? Acompáñame. Esto es The Rosa Report y tu misión comienza. Ya de regreso a casa, entonces no nos queda más que entrar en el pollo del arroz con pollo, que comienza de atrás hacia adelante. La primera pregunta que vamos a contestar es el por qué, de dónde viene ese sentimiento antiimperialista latinoamericano que hace que te juzguen de esa manera si eres latino y viviendo en los Estados Unidos optas por defender los intereses de este país uniéndote al ejército norteamericano. Las razones están simplemente en la historia que está por todos lados. Durante la parte final del siglo XIX, principios del XX, incluso parte del XXI, se sabe de sobra que la política exterior de los Estados Unidos, esa política de destino manifiesto, se dedicó a intervenir en buena medida en los asuntos de América Latina cuando veían que los intereses del país estaban amenazados, intereses que iban desde intereses políticos hasta intereses de todo tipo, pero sobre todo económicos. Las intervenciones norteamericanas en América Latina fueron muchísimas y podemos citar brevemente algunos casos. Intervenciones en Cuba, por supuesto, cuando la guerra hispano-cubana norteamericana, la intervención en Guatemala en 1954, la invasión de República Dominicana en el año 1965, y sobre todo los conflictos que Estados Unidos, mediante el dinero que daban todas sus grandes compañías económicas como la United Fruit Company y todas esas cosas, daban a los gobiernos locales para mantener el poder económico en casos muy puntuales como, digamos, Nicaragua, digamos, Guatemala, digamos, El Salvador, y tenemos suficientes ejemplos de esto con las figuras de Augusto César Sandino, el Frente de Farabundo Martí de la Liberación Nacional, lo que después terminó siendo el movimiento sandinista en Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a la hora de darle explicación a este tipo de situaciones tenemos que enfocarnos en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría que comenzaría a finales de la década de 1940 con el famoso discurso de Winston Churchill del telón de acero que se estaba levantando hacia el este de Europa, al que por supuesto Estados Unidos esta política la abrazó como si fuera suya y se convirtió en el verdadero símbolo de la lucha del bien, que en este caso sería Occidente contra el mal, que sería el este dominado por el campo socialista. Y dentro de este contexto de Guerra Fría, por supuesto que no podemos dejar de hablar del triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959, que de la mano del desmembramiento de los grandes imperios coloniales tuvo un gran papel en este tipo de sentimiento dentro del continente americano. Porque sí, Cuba tuvo muchísimo que ver con el auge de guerrillas de corte izquierdista y comunista en toda Latinoamérica, a la que Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, respondió mediante la CIA de maneras muy, pero muy brutales, financiando golpes de Estado a lo largo de todo el continente, sobre todo en el cono sur, en lo que se denominó el apoyo a la Operación Cóndor y a los regímenes opresivos, autoritarios y dictatoriales de Jorge Rafael Videla con la Junta Militar en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay, el gobierno dictatorial también que estaba sucediendo en Uruguay, la dictadura chilena de Augusto Pinochet, el régimen militarista de Bolivia de Hugo Banzer y también
todas las cosas que vinieron a raíz de esto en la lucha contra guerrillas comunistas en el Perú, en Colombia, porque Cuba también apoyó muchísimo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto que estas guerrillas, que eran llamadas a verse como el remedio, terminaron siendo peor que la enfermedad, y en muchos países le llevaron a violentas guerras civiles, como el caso de Colombia, como el caso de Sendero Luminoso en el Perú, donde muchísimos inocentes murieron a manos de esta doctrina antiimperialista izquierdista de liquidar todo lo que no se alineara con sus pensamientos de izquierda, impulsados por esta idea guevariana de la revolución mundial que estaba siendo insuflada y financiada, sí, desde La Habana. Más adelante, con la caída del campo socialista y el inicio del socialismo del siglo XXI, estamos hablando aproximadamente de los años 1989 hacia el 2010, sí, este choque continúa existiendo con nuevos movimientos populistas que devinieron en regímenes dictatoriales, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y etcétera, donde al principio todo el mundo estaba bien, todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo se tragaba el cuento de que los americanos eran los malos y el gobierno en el poder eran los buenos, hasta que reforma constitucional aparece y, por supuesto, estos gobiernos terminaron secuestrando el poder, la libertad de expresión, la libertad de todo tipo, para hacer de todo un país su feudo al estilo castrocomunista en Cuba. No obstante, con las restricciones de libertad de expresión y el monopolio de la información que normalmente ejercen estos regímenes opresivos, pues han seguido culpando a los Estados Unidos como un mantra de todo lo malo que sucede en el mundo, y la actuación de Estados Unidos, por otro lado, con la guerra contra el terrorismo y el apoyo irrestricto a Israel, como que ha servido para echarle un poco más de leña a ese fuego. No obstante, la gente no se lo cree en la mayoría, pero sí son muy llamados a criticar a quienes defienden esto. Muchas veces son personas que viven en los Estados Unidos o que quisieran vivir en los Estados Unidos, pero no comprenden qué es lo que toma defender a este país y sus intereses para poder vivir con la calma aparente que existe en este país. Es por eso que si decides unirte al ejército de los Estados Unidos siendo latino, se te juzgue muy fácil, si tienes el cerebro lavado por la propaganda izquierdista, de ser un genocida, de ser una persona que apoya el genocidio de niños palestinos o que ha asesinado a miles de civiles en Irak o Afganistán, cuando en la vida real tú solo estás haciendo un trabajo y nunca te van a decir la otra cara de la moneda, que es cómo operan estos grupos terroristas en el extranjero, cómo se infiltran, cómo tienen túneles debajo de las ciudades, cómo utilizan a la población como escudos humanos y todas las cosas que suceden del otro lado. Es muy fácil condenar al más grande en la lucha contra el más pequeño, pero también es un poquito difícil tratar de olvidar cuando el supuesto más pequeño atacó el corazón del más grande. De ahí es de donde puede estar viniendo todo este sentimiento antiimperialista que hay en América Latina, sobre todo en países que han vivido ya dictaduras de un lado o del otro, pero que muchas veces se olvidan y estarán condenados a repetir su historia. Pero una vez visto esto, y si no te importa para nada este asunto, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué los latinos se siguen uniendo al ejército de Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de latinos están sirviendo actualmente en el ejército norteamericano? ¿Y qué es lo que ven que deciden unirse? Hay muchísimas razones por las que quisieran unirse, o sea, las cosas que se perciben como beneficios. La primera son los beneficios educacionales, la posibilidad de tener un título una vez que terminas sin necesidad de endeudarte con un student loan. También el sentimiento de querer servir al país donde se vive, ya sea si eres un hispano pero nacido aquí de primera generación y tus familiares son hispanos, o si emigraste directamente y te consideras parte de este país y lo quieres servir. Lo tercero es, por supuesto, viajar.
el sentido de tener aventuras, viajar, conocer el mundo, que es otra de las cosas que te permite el servicio de los Estados Unidos, desde que Estados Unidos tiene bases militares en casi todas partes del mundo. Un cuarto objetivo sería el sentido de propósito, el saber que estás haciendo algo importante con tu vida y estás sirviendo a una causa mayor. Abandonar la individualidad por servir, estar dentro del big picture, que representa servir en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y por supuesto, el número 5, las oportunidades de carrera. El ejército de los Estados Unidos te da la oportunidad de aprender cosas que tú nunca hubieras pensado que ibas a aprender. En el caso mío, yo era periodista, eso fue lo que estudié, pero ahora estoy trabajando en un hospital como asistente dental. Es un nuevo trabajo que aprendí de gratis, gracias a las necesidades, en primer lugar, de las Fuerzas Armadas, pero también al sistema educacional profesionalizado dentro del ejército de los Estados Unidos. Una de las críticas fundamentales que hacen las personas es que los oficiales generalmente no son latinos. Siendo latinos se cuesta mucho trabajo para ascender dentro del rango de los oficiales. Los latinos mayoritariamente están en el tier de los enlisted, o sea, sargentos y soldados. Y esto tiene una razón muy clara. Para ser oficial tienes que tener un bachelor, o sea, esa es la única manera, y ser ciudadano de los Estados Unidos, o sea, bachelor y ciudadano de los Estados Unidos. Por tanto, esa es la única manera a la que podría ser oficial. Si empiezas en el lado de los enlistados, entonces tendrías que ir a través de un proceso de selección mucho más largo, muchas veces complejo, para llegar hasta ser oficial, pero no es imposible. Una vez que logras tu bachelor, serías capaz de servir como oficial en el ejército de los Estados Unidos siempre y cuando tengas ese interés. Y esta parte es muy importante. Muchas personas no tienen el interés de ser oficiales, prefieren quedarse por su manera de ser más conectados con las tropas de a pie, con los que realmente hacen el trabajo duro y garantizan que la misión sea exitosa, que esos son los sargentos y soldados. Por tanto, ellos deciden seguir este camino y llegar hasta el tope, si su salud y oportunidades se lo permiten, pero cuidando de sus tropas, teniendo este papel en sus manos, en vez de comisionarse como oficiales y terminar un poco que desconectados del resto de la fuerza, porque los oficiales son los que tienen que tomar a veces decisiones difíciles, dar papeleo, hacer cortes marciales y todas esas cosas, pero no están ahí con las tropas a pie. No obstante, en este estudio el 91% de los encuestados reportó que unirse a las Fuerzas Armadas había sido una gran decisión y que había cambiado su vida. Yo soy el vivo ejemplo. Yo siempre digo que a mí me cambió la vida unirme a las Fuerzas Armadas. Otro 85% lograron su sueño de viajar fuera de los Estados Unidos y conocer otros países, cosas que en sus trabajos normales quizás les hubiera sido imposible. Y un 42% reportó que lo que habían aprendido dentro de las Fuerzas Armadas terminaba siendo STEM related, o sea, relacionado con ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que son trabajos que luego han podido canalizar y utilizar en la vida civil y lograr salarios de 6 cifras en estos campos, por tanto asegurándose una vida civil bastante buena y aceptable, porque esa es otra de las cosas para las que sirve el servicio militar. Enseñarte una carrera que puedas ejercer después y tener una vida decente, sino bueno. Vamos a entrar entonces en la última sección del video de hoy. ¿Te convierte en un traidor a tus raíces siendo latino unirte a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La respuesta en mi caso es muy simple, siendo yo una persona que no es tan latinoamericanistamente conservadora, o sea que me he inventado este término, por tanto aguanten que hay mucho de mi opinión personal en este pequeño segmento. Desde mi punto de vista, no te convierte en un traidor. Tú eres una persona que está persiguiendo oportunidades de vida, está persiguiendo la oportunidad de cambiar tu vida de ciertas y determinadas maneras, de acceder a educación, de acceder a un préstamo para comprar una casa, de acceder a seguro médico, de acceder a seguro dental y de visión, que son cosas que en el mundo civil están, por favor, dejas la vida o más de tu salario tratando de pagar por estos beneficios, tratando de tener atención médica y todas esas cosas. Sobre todo de tener un dinero alocado en tu salario para poder pagar tu renta. Es más accesible a la hora de pagar la renta porque los militares te dan dinero para pagar la renta. Por tanto, si tú estás buscando una manera radical de cambiar tu vida, siempre puedes mirar hacia las Fuerzas Armadas como una primera opción y no como un último recurso.
ser pragmático. De esto se trata. Más allá de esto, también considero que esta es la forma de devolverle al país lo que ha hecho por ti. Sí, puedes estar persiguiendo tus beneficios individuales, pero también de cierta forma le estás devolviendo al país las cosas que hizo por ti al permitirte de cierta manera entrar, regularizarte y etcétera. O sea, es una relación de win-win. Las Fuerzas Armadas te van a utilizar por el tiempo que tú hayas firmado un contrato o decidas servir, y tú a cambio vas a recibir esos beneficios de los que tanto se habla y que ya yo mencioné anteriormente. Por tanto, no eres un traidor a tus raíces si decides unirte al ejército de los Estados Unidos. No eres un genocida, no eres un asesino, no eres nada de eso. Solamente eres una persona profesionalizándose y haciendo su trabajo. Sí, sirviendo a las Fuerzas Armadas del país más poderoso del mundo, es verdad, pero no estás haciendo nada en contra de la ley ni fuera de lo esquemáticamente legal. Esas personas que siguen defendiendo esa oportunidad, o sea, ese punto de vista, realmente no se mueven de su cámara de eco y están siempre influidas por lo malo. Y muchas veces son personas que cuando vienes a ver son familiares tuyos que no entienden qué es lo que tú estás haciendo y no tienen conocimiento ninguno de lo que es servir en las Fuerzas Armadas de manera profesional. Y todo lo que ven son ataques de drones, bombardeos, misiles saliendo de barcos, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, esto no es así. Y es muy difícil cambiar la opinión que ellos tienen. También la situación de muchísimos veteranos ha influido en este punto de vista de las personas y de la manera en la que se han tratado a los veteranos, que muchos de ellos terminan en condiciones de pobreza extrema y de homelessness, o sea, sin casa, viviendo en las calles, adictos a las drogas. Pero esto tiene que ver con un fenómeno muchísimo más grande, que es lo financieramente irresponsable que somos los miembros de las Fuerzas Armadas, porque sí, lo somos, y también con un asunto de salud mental. En estas condiciones que son extremadamente demandantes, la salud mental es una de las cosas que sufren. Y el estrés postraumático, sobre todo en personas que han visto acción, influye muchísimo en lo que sucede luego. Por eso es que mucha gente tiene la percepción fuera de las Fuerzas Armadas, o sea, en la calle, de que el gobierno no se va a ocupar de ti una vez que terminas tu servicio, cuando en realidad fueron las decisiones que tú tomaste y por supuesto las debilidades de tu cadena de mando que no fueron capaces de ayudarte a tiempo, las responsables del estado en el que tú terminas. Por tanto, he esclarecido el punto de que no eres un traidor simplemente por buscar cambiar tu vida y profesionalizarte para seguir sirviendo a las Fuerzas Armadas, o si no, aprender un trabajo que te sirva para hacerlo como civil afuera. Me parece que no hay mucho más que hablar. De todas maneras, déjenme en sus comentarios si ustedes quieren saber algo o si tienen alguna pregunta de algo que quizás yo no haya abordado lo suficiente. Recuerden que quiero tratar de hacer estos videos un poco más cortos. Y entonces nos vamos a despedir hasta el próximo video, donde vamos a hablar de algo también muy importante, y es el tema de ser cubano dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo.